Allí abajo hacía calor y poco después ambos estaban sudando a chorros. Acho resollaba con severidad y constancia, como un motorcillo, pero seguía un ritmo incesante pegado a la bota izquierda del pistolero. No había polvo en el suelo, y las huellas que hasta en ese momento habían visto de cuando en cuando habían desaparecido. Sin embargo, los ruidos de detrás de las puertas se oían cada vez más alto, y cuando pasaron por delante de una de ellas, algo al otro lado la golpeó con fuerza suficiente para hacer temblar el dintel. Acho le ladró y echó las orejas hacia atrás, y Susana soltó un gritito. «Tranquila», dijo Roland, «no puede atravesarla. Ninguno de ellos puede atravesarlas». «¿Estás seguro de eso?» «Sí», respondió el pistolero con firmeza. No estaba seguro para nada. Se le ocurrió una expresión de Eddie. «No hay más apuestas». Pasaron bordeando los charcos, teniendo cuidado de ni siquiera tocar los que brillaban con eso que podría ser radiación o una luz embrujada. Pasaron junto a una tubería rota de la que emanaba una corriente de humo verde, y Susana sugirió que aguantar la respiración hasta que lo hubieran dejado atrás, y Roland opinó que era una idea terriblemente buena. A unos 40 o 50 metros más allá, lo obligó a detenerse. «No sé, Roland», dijo, y él notó que Susana estaba luchando por no dejar que el pánico aflorase en su voz. «Creí que habíamos llegado a la sombra cuando vimos la puerta de Lincoln, pero ahora esto de aquí». Le tembló la voz y Roland se dio cuenta de que ella inspiraba profundamente, luchando por no perder el control. «Esto parece distinto. Y los ruidos, ¿cómo se te meten en la cabeza?» Roland sabía a qué se refería. A su izquierda había una puerta sin ningún letrero, colocada de forma torcida en los goznes, y del hueco que había en la parte de arriba salía el sonido átono de las campanillas del exotránsito, un ruido que resultaba a un tiempo horrible y fascinante. Con las campanillas llegaba una ráfaga constante de aire apestoso. Roland pensó que Susana estaba a punto de sugerir que regresasen mientras pudieran, tal vez para pensar la idea de ir por debajo del castillo, y eso dijo ella. «Vamos a ver qué hay allá arriba. De todas formas, está un poco más iluminado». Mientras se acercaban a la intersección en la que los pasadizos y los pasillos embaldosados se bifurcaban en todas direcciones, Roland sintió que ella se movía, que se incorporaba. «Allí», gritó Susana, «en ese montón de escombros. Pasamos evitándolos, Roland. Lo recuerdo». Parte del techo se había derrumbado en medio de la intersección, dejando un montón de escombros de baldosas, cristales rotos, enganches de cables y simple polvo. Después de ese montón había huellas. «Por allí», gritó Susana, «en línea recta». Ted dijo: «Creo que esto es lo que llamaban calle principal», y Dinky dijo que él también lo creía. Danny Rosto dijo que hacía mucho tiempo, más o menos cuando el rey carmesí hizo lo que hiciera que oscureció otro nido, un montón de personas utilizaban ese camino para salir, solo que dejaron algunos pensamientos a su paso. Le pregunté qué se sentía, y ella dijo que eran un poco como ver los restos del jabón que quedaban cuando sales del agua de la bañera. «No es agradable», dijo. «Fred hizo una marca y luego subimos a la enfermería. No quiero alardear y fastidiarlo todo, pero creo que nos va a salir bien». Y le salió bien, al menos por el momento. 80 pasos más allá de la pila de escombros llegaron a una salida con arcos. Más allá, brillantes círculos de luz que parpadeaban pendían del techo y llevaban a un ángulo en pendiente. En la pared, con 4 trazos de tiza que ya habían empezado a desaparecer por el moho que rezumaba entre las baldosas, estaba el último mensaje que habían dejado los disgregadores liberados. El símbolo es una flecha en dirección a la derecha.
Descansaron durante un rato, comieron puñados de pasas de un envase al vacío. Incluso Acho picó un par, aunque estaba claro, por la forma en que lo hacía, que le importaban bastante poco. Cuando todos hubieron comido lo suyo y Roland había vuelto a guardar el envase en la bolsa de piel que había encontrado por el camino, le preguntó a Susana: «¿Estás lista para continuar?» «Sí, ahora mismo creo, antes de perder...». «Dios mío, Roland, ¿qué ha sido eso?». Desde detrás de ellos, seguramente, desde uno de los pasadizos que conducía a la intersección plagada de escombros, había llegado un ruido fortísimo y sordo. Tenía cierta resonancia líquida, como si un gigante con botas de goma llenas de agua hubiera dado un solo paso. «No lo sé», respondió. Susana miró desconcertada hacia atrás por encima del hombro, pero solo vio sombras. Algunas de ellas se estaban moviendo, pero eso podía ser porque algunas de las luces parpadeaban. Podía ser. «¿Sabes?», dijo Susana, «creo que estaría bien si dejáramos esta zona despejada lo más rápido que podamos». «Creo que tienes razón», dijo el pistolero, apoyándose sobre una rodilla y la mano con los dedos separados, como un corredor a punto de salir disparado del suelo. Cuando ella volvió a estar puesta en su arnés, él se puso de pie y pasó junto a la flecha de la pared, a un ritmo que distaba poco de una carrera. 9. Habían estado avanzando a ese ritmo de semicarrera durante 15 minutos cuando llegaron al lugar donde había un esqueleto vestido con los restos de un uniforme militar que se estaba desintegrando. Todavía tenía una tira de cuero cabelludo en el cráneo y un mechón de apático pelo negro desparramado encima. La mandíbula sonreía, como dándole la bienvenida a mundo subterráneo. En el suelo, junto a la pelvis desnuda de ese ser, había un anillo que había acabado cayéndose de uno de los dedos descompuestos de la mano derecha del muerto. Susana le preguntó a Roland si podía mirarlo más de cerca. Lo levantó y se lo pasó. Ella lo examinó el tiempo suficiente para confirmar lo que había creído y lo apartó. Hizo un ruidito metálico y entonces solo se oyó el ruido del agua que goteaba y las campanillas de su tránsito, más leve aunque persistente. Justo lo que pensaba, comentó ella. «¿Y qué era?», le preguntó él mientras continuaba caminando. «El tipo era un elk. Mi padre tenía el mismo puñetero anillo». «¿Un elk?», «No entiendo». «Es una fraternidad, una especie de catet de amigotes. Pero, ¿qué coño estaba haciendo un elk aquí abajo? Ahora un santo, creo yo», y se rió como un poco loca. Las bombillas que colgaban estaban llenas de un gas brillante que latía con un latido rítmico, aunque inconstante. Susana sabía que tenía que haber algo que conseguir y después de un rato lo consiguió. Mientras Roland iba deprisa, el latido de las luces de situación eran rápido. Cuando disminuía la marcha, de todas las formas, no se detenía, pero conservaba las energías. El latido de las bombillas también disminuía. Ella no creía que respondieran a los latidos de Roland, no exactamente, ni a los suyos, pero sí que era parte de la explicación. De haber conocido el término biorrítmico, lo habría utilizado. A unos 45 metros, más allá de donde se encontraban en cualquier momento. La calle principal estaba a oscuras. Entonces, una a una, las luces se encendieron a medida que se acercaban. Resultaba cautivador. Ella se volvió para mirar hacia atrás. Solo una vez. No quería desequilibrar a Roland. Y vio que, sí, las luces volvían a oscurecerse cuando estaba a unos 45 metros o así. Esas luces eran mucho más brillantes que las bombillas parpadeantes de la entrada de la calle principal. Y ella supuso que habían consumido parte de la fuente de energía. Una fuente que, como casi todo en este mundo, estaba empezando a agotarse. Entonces se dio cuenta de que una de las bombillas a la que se estaban acercando seguía apagada. Cuando se aproximaron y luego pasaron por debajo de ella, ella se dio cuenta de que no estaba del todo apagada.
Un núcleo iluminado ardía con debilidad en su interior, moviéndose con el ritmo de sus cuerpos y su cerebro. A Susana le recordaba a esas veces en que uno ve un cartel de luces de neón con una o más letras apagadas y que convierten salchichas en chichas y sabrosa mermelada en rosa helada. A unos 90 metros más allá se encontraron con otra bombilla quemada, luego con otra y luego con dos seguidas. Hay muchas posibilidades de que nos quedemos a oscuras dentro de nada, dijo Susana con desánimo. Lo sé, respondió Roland. Parecía que se estaba quedando sin resuello. El aire todavía estaba cargado y el frío estaba siendo sustituido poco a poco por el calor. Había carteles en las paredes, la mayoría demasiado raídos para ser legibles. En una parte seca de la pared vio el dibujo de un hombre que acababa de perder una batalla en la arena contra un león. El enorme felino estaba arrancándole una tira sangrienta de intestinos del vientre, mientras la multitud enloquecía. Había una frase escrita en media docena de idiomas. El inglés era el segundo, empezando por arriba. Visite el Circus Maximus. Se divertirá, decía. Por Dios, Roland, comentó Roland. Por Dios bendito, ¿qué eran? Roland no respondió, aunque sabía la respuesta. Eran gentes que habían enloquecido. 10. Más o menos cada 45 metros había tramos de escalera cortos. El más largo no tenía más que 10 contrahuellas de arriba abajo, que los condujeron poco a poco a las profundidades de las entrañas de la tierra. Después de haber recorrido lo que Susana calculó como unos 240 metros, llegaron a una puerta que había sido arrancada, tal vez por una especie de vehículo, y hecha añicos. Allí había más esqueletos, tantos que Roland tuvo que pisar algunos para poder pasar. No crujían, sino que producían una pequeña explosión húmeda que era en cierta forma peor. El olor que salía de ellos era añejo y húmedo. La mayoría de las baldosas estaban levantadas por debajo de sus cuerpos y las que seguían en las paredes tenían agujeros de bala. Por tanto, se había producido un tiroteo. Susana abrió la boca para decir algo al respecto, pero antes de poder hacerlo, volvió a oírse ese ruido sordo tan alto. Pensó que en esa ocasión se había escuchado un poco más fuerte. Un poco más cerca. Volvió a mirar hacia atrás y no vio nada. Las luces, que estaban a unos 45 metros, volvían a estar apagadas en fila. No me gustaría parecer paranoica, Roland, pero creo que nos están siguiendo. Ya lo sé. ¿Quieres que le dispare? ¿O que le tire un plato? Ese silbido puede resultar bastante espeluznante. No. ¿Por qué no? Puede que no sepa dónde estamos. Si le disparas, lo averiguará. Le llevó un momento darse cuenta de lo que Roland quería decir. En realidad, no estaba seguro de que las balas ni que un oriza detuvieran a lo que había ahí detrás. O, lo que era peor, tal vez sí estaba seguro. Cuando Susana volvió a hablar, se esforzó muchísimo por parecer tranquila y creyó que lo que había hecho bastante bien. ¿Crees que es algo que sale de esa grieta de la tierra? Podría ser, dijo Roland, o podría ser algo que ha atravesado desde el espacio del exotránsito. Ahora calla. El pistolero avanzó más deprisa hasta alcanzar el ritmo de carrera y al final aceleró aún más. Susana estaba asombrada de su movilidad, ahora que el dolor que le había dado problemas con la cadera había desaparecido, pero que escuchaba su respiración al igual que se sentía como la espalda se le movía hacia arriba y hacia abajo, con inspiraciones rápidas, ahogadas, seguidas por violentas expiraciones que sonaban prácticamente como gemidos de disgusto. Habría dado cualquier cosa por ir corriendo junto a él con sus propias piernas, las fuertes piernas que le había robado Jack Mort. Las bombillas de arriba latían con más rapidez en ese momento. El latido era más fácil de ver porque había pocas luces. Entre ellas, la suma de sus sombras se extendía ante ellos. Luego se recortaba poco a poco mientras se acercaban a la bombilla siguiente.
El aire era más fresco. El material cerámico con que estaba pavimentado el suelo era cada vez menos regular. En algunos lugares estaba fragmentado y habían arrancado trozos dejando trampas para los despistados. Acho las esquivaba con facilidad y también Roland había sido capaz de evitarlas hasta ese momento. Susana estaba a punto de decirle que llevaba un rato sin oír que nadie les siguiera cuando algo que estaba tras ellos inspiró ahogadamente. Ella sintió el aire que la rodeaba moverse en dirección contraria. Sintió que sus gruesos rizos de pelo se desparramaban de forma caótica a medida que el aire era succionado hacia atrás. Se produjo un tremebundo ruido de algo que babeaba que le hizo sentir ganas de gritar. Fuera lo que fuese que estaba ahí detrás, era tremendo. No, gigantesco era. 11. Bajaron a toda prisa por ese corto tramo de escalera, a unos 45 metros más allá. 3 bombillas más de salud latente brillaban con un fulgor inconstante, pero después de aquello solo había oscuridad. Los laterales de baldosas hechas trizas del pasadizo y su suelo irregular y decadente se fundían en un vacío tan profundo que parecía una sustancia material, grandes nubes de fieltro negro empaquetado con descuido. Ella creyó que corrían para penetrar en aquel lugar y, por el momento, la inercia los seguía llevando hacia adelante. Luego los arrastraría hacia atrás como un resorte y esa cosa, fuera lo que fuese, volvería a ir a por ellos. Ella le echaría un vistazo. Sería algo tan espantoso y extraño que su mente no sería capaz de reconocerlo, y eso podría ser una bendición. Entonces se abalanzaría y... Roland corrió hacia la oscuridad sin reducir la marcha y por supuesto que no volverían atrás. Al principio apareció algo pequeño, algo que estaba detrás de ellos, y en algunas bombillas del techo, algunas todavía, daban una radiación mortecina desde el centro y lo justo para ver otro tramo corto de escalera. La parte superior estaba flanqueada por esqueletos desmigajados que llevaban unos cuantos harapos de ropa. Roland bajó a toda prisa los escalones. Había 9 en ese tramo, sin parar. Acho corría a su lado, con las orejas hacia atrás pegadas al cráneo, con el pelo lacio y brillante erizado, meneándose mientras bajaba. Entonces llegaron a la oscuridad pura y dura. «Ladra, Acho, para que no nos tropecemos entre nosotros», soltó Roland de golpe. «Ladra». Acho ladró. Unos 30 pasos después, Roland le dio la misma orden y Acho volvió a ladrar. «Roland, ¿y si llegamos a otra escalera?» «Llegaremos», dijo, y otros 19 pasos más allá. Así ocurrió. Susana sintió que se agachaba hacia adelante con el paso inseguro. Sintió que los músculos de sus hombros saltaban cuando se puso los brazos por delante. Pero no se cayeron. Susana no pudo más que maravillarse ante sus reflejos. Sus botas taconeaban seguras hacia abajo en la oscuridad. ¿Habían sido 12 pasos esta vez? ¿14? Había vuelto a la superficie plana del pasadizo antes de que pudiera contarlos, así que ahora sabía que él era capaz de arreglárselas con las escaleras, incluso en la oscuridad, incluso a todo correr. Pero, ¿y si metía el pie en un agujero? Dios sabía que eso podía ocurrir, dada la forma en que el suelo se había deteriorado. Supongamos por un momento que se quedaba atrapado en una barrera de huesos de esqueletos. En el espacio plano, a la velocidad que iba en ese momento, eso supondría, cuanto menos, un buen topetazo. Supongamos que se encontraba con una pila de huesos al principio de uno de los tramos cortos de la escalera. Intentó bloquear la visión de Roland, tropezándose en la oscuridad como un saltador de grandes alturas tullido, pero le fue imposible olvidarlo. ¿Cuántos huesos se romperían cuando fueran a parar contra el suelo al final de la escalera? «Joder, cielito, escoge una cifra», habría dicho Eddie. Esa carrera frenética era una locura.
Pero no había otra opción. Susana podía oír la cosa que tenían detrás con demasiada claridad en ese momento. No solo escuchaba una babosa respiración, sino una especie de ruido de lija cuando una cosa se raspaba con una de las paredes del pasadizo, o tal vez con ambas paredes. Incluso en ese momento y después escuchó un traqueteo y un crujido cuando se resquebrajó una baldosa. Era imposible no formarse una imagen a partir de esos ruidos, y lo que Susana empezó a ver era un gigantesco gusano negro cuyo cuerpo segmentado llenaba el pasadizo de lado a lado, y de tanto en tanto desgarraba los recuadros de cerámica y los aplastaba bajo su cuerpo gelatinoso, mientras avanzaba sin tregua, hambriento, acortando las distancias que los separaba de ellos. Y la estaba cortando con más rapidez en ese instante. Susana pensó que sabía por qué. Antes habían estado corriendo en una isla móvil de luz. Lo que fuera que iba detrás de ellos aborrecía la luz. Susana pensó en la linterna que Roland había añadido a su artilla, pero sin pilas nuevas sería casi inservible. 20 segundos después de encender su alargado cañón, la maldita cosa estaría apagada. Salvo que... Un momento. Su cañón. Su alargado cañón. Susana metió la mano en la bolsa de piel rebotando sobre el costado de Roland. Encontró latas de comida, pero esas no eran las latas que quería. Al final encontró lo que sí necesitaba. La reconoció por la canaleta circular que había alrededor de la tapa. No había tiempo para preguntarse por qué le pareció de inmediato y tan íntimamente reconocible. Deta tenía sus secretos y algo relacionado con el externo seguramente era uno de ellos. Sacó la lata para olerla y asegurarse. De pronto se dio un golpe con ella en el tabique nasal, cuando Roland tropezó con algo. Puede que fuera un fragmento de suelo, puede que fuera otro esqueleto, y tuvo que luchar otra vez por recuperar el equilibrio. Lo logró, pero al final volvió a perderlo y la cosa que llevaban detrás podría pillarlos antes de que se pusiera en pie. Susana sintió la sangre caliente empezándole a caer por la cara y la cosa que llevaban detrás, que tal vez la había olido, soltó un tremendo grito de babosa sonoridad. Susana imaginó un alligator gigantesco en un pantano de Florida, levantando su escamosa cabeza para aullarle a la luna. Y estaba tan cerca. Dios mío, dame tiempo, pensó Susana. No quiero irme así. Que te disparen es una cosa, pero que te coman viva en la oscuridad era otra cosa bien distinta. Más rápido, le gritó Roland, y le golpeó en el costado con los muslos, como un jinete que azuza a un caballo cansado. En cierto modo, Roland estaba cansado. Su respiración era en ese momento un gruñido agónico. No había respirado con tanta desesperación desde la vez en que había bailado el con mala. Si seguía así, se le incendiaría el corazón en el pecho. Pero... Más rápido, Tex. Dale toda la caña que puedas, puñeta. Puede que tenga un as guardado en la manga, pero tienes que darme todo lo que puedas, joder. Y allí en la oscuridad, bajo el castillo Discordia, Roland le dio todo lo que pudo. 12. Ella volvió a meter la mano que tenía libre en la bolsa y la cerró sobre el cañón de la linterna. La sacó y se la metió bajo el brazo, consciente de que si se le caía la perdería para siempre. Luego levantó la pestaña para abrir la lata de externo y se sintió aliviada al escuchar el momentáneo silbido cuando se rompió el sello de envasado al vacío. Aliviada pero no sorprendida. Si el sello hubiera estado roto, la gelatina inflamable del interior se habría evaporado hacía tiempo y la lata habría pesado menos. «Roland», gritó Susana, «Roland, necesito cerillas». «Camisa, bolsillo», dijo gimiendo. «Cógelas tú». Pero primero se puso la linterna en el hueco en que su entrepierna se unía con la espalda. Luego la levantó de golpe justo antes de
de que pudiera escurrirse. Ahora, agarrándola bien fuerte, metió el cañón en la lata del externo para coger una de las cerillas mientras sostenía la lata. Y la linterna empapada habría necesitado una tercera mano, así que se deshizo de la lata. Había otras dos en la bolsa, pero si eso no funcionaba, no tendría la oportunidad de coger ninguna de ellas. La cosa volvió a rugir y por el ruido parecía que estaba justo detrás de ellos. En ese momento pudo leerlo. Era el hedor de un montón de pescado pudriéndose al sol. Se cogió al hombro de Roland y le sacó una sola cerilla del bolsillo. Tal vez tuviera tiempo para encender una, pero no dos. Roland y Eddie sabían encenderlas con la uña del pulgar, pero Deta Walker había aprendido un truco que valía el doble. Lo había utilizado en más de una ocasión para impresionar a sus víctimas blancas en los moteles de la carretera por los que había rondado. Hizo una mueca en la oscuridad para apartar los labios de los dientes y colocó la cabeza del fósforo entre las dos paletillas. Eddie, si estás ahí, ayúdame, cielo, ayúdame a hacerlo bien. Golpeó la cerilla. Algo caliente le quemó el velo del paladar y sintió el sabor del sulfuro en la lengua. La cabeza del fósforo casi cegó sus ojos adaptados a la oscuridad, pero en ese momento vio lo suficiente como para llevarla hasta el cañón empapado de la linterna. El externo prendió de inmediato y convirtió el cañón en una antorcha. Era una luz tenue, pero era mejor que nada. «¡Date la vuelta!», gritó. Roland se paró en seco, sin preguntar, sin protestar, y se volvió de un salto sobre los talones. Susana levantó la linterna en llamas ante sí y durante un instante ambos vieron la cabeza de un ser húmedo y cubierto de rosados ojos blancos. Bajo ellos había una boca del tamaño de una trampilla, llena de tentáculos que se retorcían. El externo no daba una llama brillante, pero en esa oscuridad Estigia era lo suficientemente luminosa para que ese ser retrocediera, antes de que volviera a desaparecer en la oscuridad. Susana vio todos esos ojos achinándose hasta cerrarse y tuvo un instante para pensar en lo sensibles que eran si el fulgor de una llamita como esa podía... El suelo del pasadizo a ambos lados estaba repleto de pilas de huesos. En su mano, el extremo de la linterna, donde estaba la bombilla, se estaba calentando. Acho ladraba como loco, mirando a la oscuridad con la cabeza gacha y sus cortas patas desparramadas con todo el pelo de punta. «¡Agáchate, Roland! ¡Agáchate!». Roland así lo hizo y ella le pasó la antorcha de fabricación casera que ya había empezado a agotarse, con las llamas amarillas que recorrían el cañón de acero inoxidable volviéndose azules. La cosa en la oscuridad soltó un rugido ensordecedor y ahora Susana volvía a ver su silueta, meneándose de un lado para otro. Reptaba cada vez más cerca de ellos a medida que se agotaba la luz. Si el suelo estaba mojado aquí, ya casi hemos llegado, pensó Susana, pero el tacto de los dedos cuando tocó a tientas el hueso de un muslo le indicó que no era así. Tal vez fuera un falso mensaje transmitido por sus esperanzados sentidos. Prácticamente podía escuchar el agua goteando desde el techo en alguna parte de ahí arriba, aunque no estaba convencida. Metió la mano en la bolsa para sacar otra lata de externo, pero al principio se resistió el aro de la tapa. La cosa se estaba acercando y entonces vio una gran cantidad de patas maltrechas bajo la cabeza erguida con aspecto de bulto. No era un simple gusano, sino un centípedo gigantesco. Acho se colocó delante de Susana y seguía ladrando, enseñando todos los dientes. Sería Acho el primero que atraparía la cosa si ella no conseguía... Entonces su dedo dio con otra argolla que estaba casi plana sobre la tapa de la lata. Se produjo un silbido de algo que se abría. Roland agitaba hacia adelante y hacia atrás la linterna, intentando inyectar un poco de vida a las llamas que se agotaban, lo que podría haber funcionado de haber tenido combustible para ellas.
y Susana observó cómo se desvanecían entre sombras que se agitaban con delirio hacia adelante y hacia atrás, sobre el fondo de las paredes de baldosas decadentes. La circunferencia del hueso era demasiado grande para la lata, colocada de forma extraña, despatarrada, con el cuerpo medio fuera y medio dentro del arnés. Metió la mano dentro, sacó un puñado de gelatina y la untó en el hueso. Si el hueso estaba mojado, solo conseguirían unos segundos más de horror. Sin embargo, si estaba seco, entonces quizá, solo quizá, la cosa reptaba incluso más cerca, en medio de los tentáculos que le salían de la boca. Susana vio unas fauces prominentes. En un segundo estaría lo suficientemente cerca como para atacar a Acho y llevárselo con la velocidad de un gecko que atrapa a una mosca al vuelo. Su hedor a pescado podrido era intenso y nauseabundo. ¿Y qué podía haber detrás de él? ¿Qué otras abominaciones? Ahora no había tiempo para pensar en ello. Tocó con la antorcha hecha un fémur las llamas que se agotaban del cañón de la linterna. El fuego que prendió fue el mayor de lo que había esperado, bastante mayor, y el grito de la cosa esta vez estuvo lleno de dolor y de sorpresa. Se produjo un asqueroso ruido como de succión, como si alguien sacara barro de una gabardina de vinilo estrujándola, y dio un tirón hacia atrás. «Dame más huesos», dijo Susana mientras Roland tiraba la linterna, «y asegúrate de que están bien resecos, nene». Se rió de su propio comentario, puesto que nadie más lo hizo, con una risotada grave y grosera de Deta. Roland, a quien todavía le faltaba el resuello, obedeció la orden. 13. Retomaron el avance por el pasadizo. Susana iba vuelta de espaldas, una postura que era complicada aunque no imposible. Si salían de allí, la espalda la mataría del dolor durante un par de días. Y me deleitaría con cada punzada, pensó para sí. Roland todavía llevaba la camiseta de Festival de los Tiempos Pasados de Bristol, que le había comprado Irene Tassenbaum. Se la pasó a Susana. Ella la envolvió en la base del hueso y lo alargó todo lo que pudo mientras todavía mantenía el equilibrio. Roland no podía correr. Ella seguramente se habría caído del arnés si él lo hubiera intentado, pero mantuvo un buen ritmo de caminata ligera, deteniéndose cada cierto tiempo para recoger los huesos que parecían de brazos o piernas. Acho no tardó en captar la idea y empezó a traérselos con la boca al pistolero. La cosa continuaba siguiéndolos. Cada tanto Susana le echaba un vistazo a su piel resbaladiza y brillante, e incluso cuando quedaba demasiado atrás para que la iluminase la incierta lumbre de su antorcha. Escuchaban esos ruidos líquidos de pisada, como un gigante con botas embarradas. Susana empezó a creer que era el ruido de la cola del ser. Esto la llenó de un espanto que era irracional e íntimo y con un poder tal que casi podía hundirla psicológicamente. «Eso tiene que ser una cola», le gritaba a su imaginación. «Una cola que suena como si estuviera llena de agua o de gelatina o de sangre semiacogulada. Jesús, Dios mío, por Cristo bendito». Susana pensó que no era solo la luz lo que evitaba que los atacara, sino el miedo al fuego. La cosa debía mantenerse retrasada mientras estaban en la parte del pasadizo donde las bombillas que relucían todavía funcionaban, pensando, si es que podía pensar, que esperaría los atraparía en cuanto estuvieran en la oscuridad. Le daba la sensación de que si hubiera sabido que podían acceder al fuego, simplemente habría cerrado alguno de sus ojos, o todos, y se habría abalanzado sobre ellos, donde hubiera un par de bombillas estropeadas o la luz fuera más tenue. En ese momento se había quedado sin suerte, porque los huesos eran unas antorchas estupendas. La idea de que el haz en recuperación los estuviera ayudando ni se le pasó por la cabeza en ese instante. La única pregunta era si el externo aguantaría o no. Susana podía racionarlo porque los huesos ardían solos en cuanto estaban encendidos, salvo un par de los que estaban húmedos, que ella tiró después de encender
las antorchas con las puntas que se apagaban, pero había que conseguir que siguieran ardiendo, y ya estaba mojándolos en la tercera y última lata. Se arrepintió con amargura de los últimos que había tirado cuando el ser se le estaba acercando, pero no supo qué otra cosa podía hacer ni qué podía haber hecho. También deseó que Roland hubiera ido más deprisa, aunque supuso que no podía mantener una gran velocidad, pese a que ella hubiera estado colocada como tocada y bien agarrada. Puede que fuera capaz de una carrerilla, pero no más. Susana notaba que le temblaban los músculos bajo la camisa. Estaba a punto de caer exhausto. Pasados 5 minutos, mientras conseguía un montón de calor en la lata para untarlo en un huesudo bulbo de rodilla sobre una tibia, tocó con los dedos el fondo de la lata del externo. De la seguridad que quedaba tras ellos llegó otro de esos ruidos acuosos y de pisadas fuertes. Su mente insistió en recordarle que se trataba de la cola de su amigo, lo que estaba alcanzando. Esperaba que se quedaran sin combustible y que el mundo volviera a oscurecerse. Entonces atacaría. Entonces comería. 14. Iban a necesitar una estrategia alternativa. Susana estuvo segura de ello en cuanto tocó con las puntas de los dedos el fondo de la lata. 10 minutos y 3 antorchas después, Susana se preparó para decirle al pistolero que se detuviera cuando se pasen con otro osario, si es que lo encontraban. Podrían hacer una hoguera con harapos y huesos y en cuanto hubiera calor y luz irse cagando leches. Cuando escuchasen al ser en su lado, la barrera de fuego de nuevo, si es que lo hacían. Roland podría aligerar su carga y correr dejándola atrás. Ella consideró esa idea no como un sacrificio, sino como algo sencillamente lógico. No había razón para que el centípedo monstruoso los cogiera a los dos si podía evitarlo, y ella no tenía planes de dejar que la pillase mientras pudiera, al menos no viva. Tenía la pistola de Roland y la usaría. 5 tiros para Sai centípedo si seguía acercándose después de eso. El sexto sería para ella. Sin embargo, antes de que pudiera expresar en voz alta cualquiera de estas ideas, Roland pronunció 3 palabras que hallaron todas las que ella iba a decir. Luz, soltó entre resuellos. Ahí delante. Ella volvió la cabeza y al principio no vio nada, seguramente por la antorcha que llevaba levantada. Luego la vio, un fulgor blanco y tenue. ¿Son más bombillas?, preguntó Susana. ¿Una hilera de las que todavía funcionan? Puede que sí, pero no lo creo. 5 minutos después, Susana se dio cuenta de que veía el suelo y las paredes con la lumbre de su última antorcha. El suelo estaba cubierto por una fina capa de tierra y piedrecitas como las que solo podían haber procedido del exterior. Levantó sus brazos por encima de la cabeza. En una mano sostenía un hueso ardiente envuelto con una camisa y lanzó un bramido triunfal. La cosa que tenía detrás respondió con un rugido de furia y frustración que a Susana le alegró el corazón y le puso la piel de gallina. «Adiós, cielito», gritó Susana. «Adiós, hijo de puta cubierto con ojos». La cosa volvió a rugir y arremetió hacia adelante. Durante un instante ella lo vio con claridad. Era un bulto redondo al que no se podía llamar exactamente cara, pese a la boca babosa, el cuerpo segmentado, arañado y supurante por el contacto con las paredes rasposas, un cuarteto de apéndices rechonchos con aspecto de brazos, 2 a cada lado. Estos acababan en pinzas cortantes. Susana chilló y le tiró la antorcha, y la cosa se recreó con otro rugido ensordecedor. ¿Es que tu madre no te enseñó que estaba mal engañar a los animales?, le preguntó Roland, y su tono era tan seco que ella no supo si le estaba gastando o no una broma. Pasados 5 minutos, habían salido de allí.